Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos en Con dos que se quieran. Como siempre me gusta decir, en el corazón de La Habana, en Prado y Trocadero, territorio de Lezama, en los legendarios estudios del ICAI. Hoy tenemos como invitada a una persona que goza de todo mi cariño y de toda mi admiración, la gran actriz cubana Isabel Santos. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. Tenía miedo con esta entrevista. Porque siempre he pensado que las actrices mienten. ¿Me vas a hacer el favor de ser sincera conmigo? ¿Pero mienten en las entrevistas o...? Las actrices mienten. Mira, yo creo que para una entrevista la gente siempre tiene miedo. Desde un político, un actor, un obrero. Yo creo que no eres tú. No estás cómodo, no estás en la sala de tu casa. Aunque lo hemos intentado. Aunque se ha intentado, además está muy lindo. Pero siempre uno está haciendo un personaje, ¿no? Estás haciendo la vida de muchas personas. Y a veces coges prestado de otras, ¿no? A la hora de hacer un personaje. Pero ya en una entrevista la gente piensa que te conoce. No. Yo creo que eso es lo único que te queda. Y conocerte, yo creo que es la familia, los hijos, los amigos, los más allegados. Hay algo que uno siempre se tiene que guardar, ¿no? Bueno, yo de todas maneras no voy a cometer el pecado de confundir a Isabel con sus personajes. De todas maneras, ¿qué es para ti entonces la sinceridad? Todo. Aún con los riesgos que eso trae. Claro, porque tú no puedes ir como el mentiroso por la vida, ni con los amigos, ni con la familia, ni con los hijos, ni con el trabajo. El trabajo del actor lleva un desgarramiento muy fuerte, es muy visceral. Hoy te toca hacer una comedia, mañana un drama. La gente piensa que uno se despega de eso. Hay cosas que uno puede tener de la vida, toques, pero casi siempre yo voy a otras vidas, a vivencias de otra gente, aunque sí soy alguien muy observador. Yo puedo estar en un velorio, por ejemplo, y no puedo distanciarme de lo que está pasando. Es como que estás guardando en un disco duro y en algún momento eso sale. Lo vas a necesitar. Pero la sinceridad en este trabajo es todo. El público además no te perdona. Y yo me considero más una actriz de cine que de los otros medios. Esa pantalla es muy grande y esa cámara, todo. Ahí no se puede mentir. Ahí hasta el sudor, la piel enrojece, todo. Y el público cubano y el público en el mundo en general, cuando va al cine, quiere la verdad. Entonces hay que tener una sinceridad absoluta. Bueno, entonces hablemos de verdad. ¿Dónde tú naciste? Bueno, yo nací en la ciudad de Camagüey. ¿En la misma ciudad de Camagüey? En la misma ciudad de Camagüey. Muy camagüeyano. ¿Y ahí te criaste? ¿O? No, yo no me crié ahí. O sea, mis padres, a los 40 días de que yo nací, en aquel momento, ellos me cuentan, porque hace poco, yo a veces como que confundo los cuentos, ¿no? Ellos hace poco me contaban que, pues los mandaban, eran jóvenes,
su primer hija, 40 días nacida, pues fueron a fundar unas cosas que se llaman granjas del pueblo. Y entonces ellos cerraron la casa, esa casa la perdieron. Y yo le digo a mi mamá, pero tú estabas loca, como tú ibas a dejar una casa en el centro de la ciudad para irte para un batey. Y fueron de batey en batey. A mí una vez montaron ladrillo sobre ladrillo y a mí todo el mundo que pasaba, en una maquita me tenían, todo el mundo le daba la soga a la maquita, vino una vaca, se recostó a la pared y por poco me mata. Ese cuento me lo hizo el otro día mi madre. Y entonces hasta que llegaron cerca del Central, que actualmente era Central Noel Fernández, antiguamente Senado, y a 2 kilómetros de ese pueblo había un batecito como de 10 casas y ahí viví yo toda mi vida. ¿Quiénes vivían de tu familia ahí? Mi padre, ¿Tu padre? mi madre y mi hermano. No habían abuelos, los abuelos No, los abuelos... se quedaron en Camagüey. No, mis abuelos son, por parte de padre, son de Jarahueca en Santa Clara y por parte de madre son de La Gloria. ¿Y por qué mucha gente te dice la Guajira de Jarahueca? Chico, mira, no sé, porque mi papá es de ahí. Mi papá nació ahí. Pero tú te criaste con tu mamá y con tu hermano. Y con mi hermano y con mi papá también. Con tu papá. ¿Qué tiempo estuvo tu papá en tu familia, en tu vida? Digo, quiero llegar ahí por... Hubo momentos de mi vida, en mi infancia, que no estuvo. Y ya después, sí, ya cuando yo tenía como 15 años, pues la familia se volvió a reunir y hasta ahora que lo tengo vivo además. Háblame ya... de tu mamá. No, mi mamá es lo más grande. Mi mamá es un ser adorable que luchó muchísimo con nosotros, conmigo, con mi hermano. Era una mujer que nos tenía que mantener ella sola. Era una mujer que yo le debo muchísimo a ella porque una mujer que me enseñó muchísimo de la vida. Es una mujer con mucha intuición para todo, ¿no? Ella te dice, te va a suceder algo, esto. Y entonces, mira que te sucede. Entonces yo escucho mucho a mi madre. ¿Y tú piensas que los padres, en este caso tu mamá, que los padres siempre tienen la razón? No, no siempre. ¿Cuándo nace y se entera tu familia que a Isabel le interesa la actuación? Mira, yo creo que fui una niña con muchos sueños, ¿no? Quizás esa cosa de que había que acostarse temprano porque no había luz, de que... ¿Por qué no había luz? Bueno, porque eso, imagínate, en un batey lo que había era una planta eléctrica de petróleo. Y entonces había un viejito que la prendía, pero la planta era más tiempo la que estaba rota que la que estaba arreglada. Entonces había un círculo social con un televisor cuando daban los mambistas, ¿te acuerdas? Que daban 2 aventuras. Y entonces, cuando estaba bien aquel televisor, el pueblo se acercaba a mirar las aventuras. Y el viejo que le gustaba dormir temprano, el que arrancaba la planta, y después de las 2 aventuras había que acostarse. Pues Y el cine lo veía a través del cine móvil, ¿me entiendes? Del carrito del ICAI. ¿Qué pasaba? ¿Con qué frecuencia? Mira, ellos te podían repetir la película un mes entero, pero si pasaba toda la semana, todo el mundo sacaba el taburete, el banquito, lo que fuera. ¿Cuál es la película que más recuerdas haber visto en esa época? Manuela. La pasaron muchísimo. ¿Y te acuerdas de aquella la película de la Maciel, que era que ella cantaba al lado del mar? Sí, como no. Tira la piedra, deja la flor. Tira la piedra con la mano. No era lo que decía. Bueno, más o menos. Pero eso la vi yo una cantidad de veces. Cosas de Chaplin pasaban mucho, documentales. Y cuando veías a Adela Alegrá en esa imagen de Manuela clásica, es decir, no, después está la de Lucía, pero quiero decir, la Adela Alegrá de Manuela con la desgarrada, tan joven, mirando a cámara en un aquellos Pero tú primeros sabes planos. dónde yo me di cuenta de eso. Yo estaba en Uruguay me estaban haciendo una entrevista en la radio. Y esa cosa que yo te decía que uno va guardando en el disco duro, que pues, tú las vives después que como que las arregla, ¿no? Y el hombre me pregunta eso mismo, ¿cuál fue la primera película que tú recuerdas? Tú que eres actriz de cine. Y empecé a llorar. Pero empecé a llorar porque me acordé de toda mi infancia, de que en un almacén de abono, donde guardaban sacos de abono, ahí era donde se proyectaban las películas. Y me entró un gorrión así, me vi tan pobrecita, tan... que dije, coño, qué infancia, ¿no? Cómo yo descubrí el cine y después llegué al cine de otra manera, o sea... Por lo grande. Ajá. Ahora, de todas maneras, yo pensaba, si no había luz, no había hielo. Entonces, ¿cuándo conociste el hielo? O sea, ¿cuándo tomaste tu primer vaso de agua fría? No sé. Era una pregunta complicada, ¿no? Yo pensaba en Aureliano Buendía, el día que lo llevaron a conocer el hielo, ¿no? Quizás sería así. Ahora, ¿eras una buena estudiante tú? Muy buena. En ese batecito había una escuelita
Y entonces la maestra nos daba clase, una maestra para todos los grados. Entonces lo mismo había un chiquito grandísimo que otro, eran como, es que no se me olvida esa escuelita, una escuelita de guano, con el Martí afuera, izar la bandera, pero éramos muy poquitos niños. Y entonces ahí se daban todos los grados. Entonces había como una contaminación, ¿no? Del preescolar sabía lo que se daba en sexto grado, el de sexto grado sabía lo que se daba en tercero. Y entonces la ortografía andaba como que por el... sí, había muchas lagunas. Y después ya pasé a la escuela de donde quedaba el central, y eso para mí era el pueblo. Que había un cine, una iglesia y la escuela. Y entonces, bueno, yo caminaba 2 kilómetros todos los días para poder ir a mi escuela. Y entonces eso sí, dije, yo quería salir de allí. Y yo creo que por eso estudiaba muchísimo. Pero si había, perdóname que insista en el apagón, pero es que si hay apagón hay oscuridad. Y normalmente a los niños si hay oscuridad hay miedo. Muchísimos miedos. ¿Cómo eran tus fantasmas entonces de niño? ¿Cuáles eran? ¿A qué le tenías miedo? Mira, yo creo que a todo. Porque en mi familia era la cosa esta, ahí había muchos haitianos en ese batey. Gallegos, haitianos, y siempre tenían cuentos de que un cementerio, de que te salían muertos, de que había un potrero por donde yo pasaba, que era un potrero aquí, otro potrero acá, sin cerca ni nada, de las vacas sueltas, yo le tenía terror a las vacas, y entonces además era como un camino de piedra y yo tenía que pasar por ahí, y entonces para mí siempre me iba a salir un ahorcado, un fantasma, una mujer con el pelo muy largo, que dejaba marcas de petróleo en el piso, y yo eso le tenía un terror que me moría. Siempre pasaba con el corazón así hasta que llegaba ya a la carretera. Entonces mi mamá se paraba como con una linterna, linterna no, era un mechón, sí, un de luz brillante. Se paraba así, entonces yo miraba para atrás y yo decía que mi mamá no se vaya. Y yo miraba y yo decía, Dios mío, que no se vaya el mechón aquel que está de atrás. Porque si ella se iba era como que no me estaba vigilando. Hasta que ya yo no me perdía y ya. ¿Y cómo llegaste a La Habana? Nada, yo creo soñando. Yo quería ser actriz. O primero pensé que podía ser bailarina. Imagínate tú que este cuerpo ser bailarina y con este tamaño. Bonita, ¿por qué tú dices eso? Bueno, no sé, porque siempre he sido de mucha pierna, así. Entonces decía ser bailarina. Pero esa cosa que todas las niñas quieren hacer split, yo creo que tampoco ni soñaba con ser bailarina, era con tratar de hacer el split, que nunca llegué a hacerlo. Después quería cantar, con esta voz tampoco. Pero no tenías la voz ronca tampoco antes, ¿no? Sí, siempre he tenido una voz grave. ¿Por qué llegaste a La Habana? ¿Quién te dijo? ¿Quién te entusiasmó? Porque en tu familia, una familia tan pequeña, tan cerrada, tan cuidadosa, como era tu mamá de ustedes, ¿quién te dijo, Isabel, para La Habana, que hay que estudiar? No, se hacían captaciones ya en la secundaria para la Escuela Nacional de Arte. Pero a veces había años que la hacían, otros años no hacían captaciones, según las carreras, o sea, se hacían falta, sobre todo para música. Camagüey siempre ha tenido una escuela de artes plásticas y una escuela de música, pero de actuación no. Y yo lo que quería era actuar. Y entonces ese año me puse de tan buena suerte que hicieron las captaciones y todas las escuelas, todo el mundo quería ser actor. Y ahí iban desaprobando así como por... ¿Y qué te pusieron a hacer? O sea, que fuera la prueba. ¿Te acuerdas? Me pusieron a hacer una prueba así como no, a leer, siempre he leído muy bien, a interpretar, a cantar, ritmo, bailar y una improvisación. ¿Y lo primero que hiciste en televisión? ¿Algo más que soñar fue? No, Pasos hacia la montaña. Eso fue lo primero. Lo primero. ¿Quién te llamó? ¿Mediante qué contacto? ¿De qué manera? Porque a la televisión tampoco se llega de manera muy fácil. Juanito Vilar. Bueno, Juanito Vilar, es un santo. Que es un santo, que es un hombre que le debemos muchísimo. En aquel momento en la televisión ya actores mayores hacían los personajes de jóvenes. Y a Juanito se le ocurrió hacer una novela y todo el mundo le dijo, tú estás loco, tú no puedes meter a estudiantes de la Escuela Nacional de Arte a actuar con profesionales. Y Juanito insistió y fuimos los primeros jóvenes que entramos a la televisión a trabajar, siendo estudiantes, a trabajar con profesionales que llevaban el medio mucho tiempo. ¿Quiénes eran los jóvenes? ¿Quiénes eran los otros jóvenes que tú recuerdas? Mucha gente que ya no está en el país. No importa, pero existe. Bueno, de esa generación está Beatriz Valdés, Luisito vino después, Patricio, pero los primeros fue que entramos ahí, Jorge Martínez y yo. La primera vez que yo me enteré de que existía Isabel Santos fue viendo esa extraordinaria producción de La Botija. No, La Botija ya yo estaba graduada.
La Ya botija estaba ya yo graduada de había la hecho, ENA. ya tenía mi hijo. Ya mi Con hijo la tenía botija. 5 años, sí. Parecías una niña Una niña. en la botija. ¿Y cuándo llegas entonces a Se Permuta, que es tu primera película? O no me digas que hay otra antes, que tampoco vi. No, Se Permuta fue un casting que hizo Juan Carlos Tavío con Mario Balmaceda y estaba Lili Rentería haciendo casting conmigo, quedamos las dos al final y entonces por una improvisación que había que hacer con Mario en una de las escenas de la película, ellos se fueron inmediatamente como a los 2 días, había que esperar los roches porque se estaba filmándose en cine, en 35, y fueron a verla y después vino el productor Sí, y me pero dijo que yo ¿quién le tenía... dijo a Juan Carlos Tavío que había una muchacha que se llamaba Isabel Santos que debía hacerse un casting con ella? Bueno, me había visto en la televisión. Vamos a pensar en el primer día de rodaje. No sé cuál fue tu primera escena, porque la gente sabe que el cine no se hace cronológicamente. Pero bueno, suponte un día que tuviste una escena con Rosita Forné, con Mario Balmaceda, con Ramoncito Veloz. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se siente uno cuando de repente uno ve a Rosa Forné delante de uno, trabajando con uno en una película, en su película debut? ¿Ocurre algo o no ocurre nada? ¿O es Mira, normal? Rosita es un mito así tremendo, o sea, estar delante de Rosa Forney, una señora a la cual yo respeto muchísimo, y yo creo que Rosa ahí estaba en su mejor momento, en un momento de madurez, también como actriz. Y yo la miraba y decía, Dios mío, yo estoy trabajando con Rosita Forney. Pero yo puedo ser muy miedosa para otras cosas en la vida, pero a la hora de trabajar no. Soy muy respetuosa, pero cuando me tiro al ruedo ya sé que el toro está ahí que me puede matar. O sea, a torear. O sea, ¿no sentiste impresión ninguna de...? Sí, mira, siempre. Y además, yo soy una mujer que tengo 48 años. En ese momento tenía 20, qué sé yo. Sí, porque si yo debuto delante de Rosa Forné me puedo desmayar. No, Ya no tengo tiempo. yo lo que me quedaba a veces así. Pero además Rosa es muy pispireta, entonces toda aquella cosa, pero no era nada de que estaba en el plan estrella, de que yo aparte, yo pensaba que ella comía una lechuga especial o no. No, Rosita comía, en aquel momento nos daban cajitas de cartón, la misma con la comía en una cajita de cartón que de momento se abría así, y Rosita... Sin embargo, ahí tuviste que encontrar un poco, porque hay una escena, recuerdo una escena donde abres una puerta y estás con un short, Mario Maceda se equivoca, llega y pregunta, ¿no? Está buscando la dirección que le dieron para la permuta y te encuentras. ¿Y cómo te engordaron o tú estabas así de rebosante? No, yo no estaba tan rebosante. Vaya, tenía mis piernitas y esas cosas, pero no estaba tan rebosante. Y además yo creo que ahí había un ángulo ancho. Había algo allí que eso también daba un cierto Muy ancho, volumen. el ángulo era muy ancho. Y entonces, pero también, ¿no? También yo creo que me daban más cosas de carbohidratos y eso como... Y esa escena como esperaron que yo engordara un poquito para hacerla. Bueno, después vino Lejanía. Lejanía, ¿qué significó para ti como personaje? Era un personaje bien diferente al de Se Permuta, porque tú venías de... Tú eras una emigrada que regresaba, ¿no? Ajá, una muchacha que venía de Nueva York. Mira, es una película súper interesante porque en ese momento yo no había viajado. Entonces tienes que tener también, hay cosas que uno tiene que tener como vivencia. Pero esa película, yo la quiero muchísimo. Trabajé con amigos y pude trabajar con Beatriz y con Verónica. Y con Verónica, claro. Beatriz y yo no hemos vuelto a coincidir de Nunca nuevo más. en el cine. Éramos muy jóvenes y siempre que la veo, pues... Y creo que también que es la película que me enseñaron mucho en Se Permuta, cómo trabajar para esa cámara, que es el otro actor. Eso uno lo va aprendiendo. Y creo que Se Permuta y Lejanía son las películas que me enseñan cómo hacer cine, a que me prenden el bombillo de que el cine es lo que más es donde mejor me siento. Yo recuerdo muy claramente cuando fui a ver Clandestino con mi compañera y recuerdo cuánto lloramos y la escena final. ¿Cómo se prepara una actriz para una escena así? No sé si hicieron más de una toma, parece como que no, pero ¿cómo se prepara uno para esa escena final? Luisito, tú, está viva cuando él lo dice arriba. Es que eso pasó en una semana, o sea, se iba haciendo por pedacitos y el último día es lo mismo que sucede en la película. Es la muerte del personaje de Luis Alberto
Y hay que tener mucho ovario para... ¿Y por qué me cuentan a mí la gente Licay, que la gente Licay suele ser chismosa? Además son mis compañeros de cuando yo era joven, que me dicen que Fernando Pérez, director de Clandestino, quería que tú dijeras unas palabras ahí al final, cuando solamente uno se queda con la imagen tuya desgarrada así con la... Sí, sí, ahí había un texto que yo tenía que decir y Es un chisme lo que me dijeron. por algo no me salía. Yo ¿No lo sentías orgánico? no lo sentía, no era creíble para mí. Y además yo estaba muy cansada también. Ya era el amanecer, habíamos estado toda la noche filmando y como que ya no podía más. Pero Fernando es un hombre muy riguroso. ¿Cómo te permitió que no hicieras lo que él estaba diciendo? Bueno, yo creo que yo también fui muy obstinada en ese sentido porque él me dijo que él iba a hacer un riteio, se iba a repetir y yo... ¿Iba a repetir otro día? Otro día, armar todo de nuevo, los camiones, el agua, y yo fui, me corté el pelo y me aparecí y cuando él me vio me dijo, no, esto con peluca se va a hacer, pero lo tienes que hacer. Y yo dije, bueno, ahora sí apreté, ¿no? Se usaba el pun y entonces me hizo un pun con un piti piti pa que se usaba, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Todos nos los hacíamos, nos veíamos muy lindos. Y entonces me dijo, yo con una peluca, pero tú lo vas a hacer. Pero después no. Pero la peluca era horrenda. O él lo vio en No, Moviola. yo creo que encontraron también, había un gran editor y además Fernando es un hombre de mucho talento. ¿Quién editó Clandestino? Tuti. Bertuti. El Sí, Tuti. un gran, de los jóvenes era de los grandes editores. Ahora yo te digo tres directores y tú me los resumes con una oración, con una frase. Juan Carlos Tavío. Yo creo que yo siempre a Juan Carlos lo veo como un niño. Juan Carlos es un hombre mayor niño. Bueno, eso de que sea mayor, nunca he pensado que es mayor. Sí, ya Juan Carlos, todos tenemos años. Si yo tengo años, ¿cómo no va a tener Juan Carlos? Entonces yo siempre a Juan Carlos lo veo como un niño que se ríe de todo lo que... Él me ve y se ríe. Y fue una relación muy, muy linda. Fue mi primer director de cine, ¿no? Fernando Pérez. Yo creo que es con quien más he llorado. Tiene la película que más premios me ha dado también. Aunque mi primer premio internacional fue con Se Permuta, con Juan Carlos. Pero Pero con Fernando trabajaste 2 veces, trabajaste en Clandestino y trabajaste en La y Villa en La Villa Silvana. Silvana. Fernando es como un cura. Y todo así. Es que Fernando es una persona decente. Sí. Y eso está escaseando. Humberto Solá. Mi amigo. Mi gran amigo que no está. Siempre pensaste que podías contar con él para más películas, no dio tiempo. Sí. Teníamos una relación muy linda. Nos llamábamos todos los días, salíamos, nos hacíamos mucho café, muchas confesiones. Me iba a su casa, me leía los guiones y había como que muchos sueños Para hacer cosas. para hacer cosas. Bueno, ya esas cosas no las vas a hacer, pero siempre vas a poder contar con él. Yo quiero que tú me hables de tus amores adolescentes. Tienes que haber tenido amores adolescentes, aunque tú eres una mujer tímida. La gente piensa que las actrices son como veleidosas. Yo sé que no, eso sí lo sé, que tú no lo eres. Pero tienes que haber tenido un noviecito en la escuela. Sí, muchacho yo de quien tenía te un enamoraras. noviecito, que además somos amigos ahora, pero su mamá, su papá era como un tipo muy así, Arrogante, ¿no? Sí. no, enamorado. Y El padre. El padre, entonces mi mamá decía, si el hijo de gato caza ratón. Y entonces pues dijo, no. Era el noviecito ese de que tú no sabes si eres novia, o tú lo sabes, pero él no lo sabe, vaya, cosas así. Sí, o sea, pero el primer beso no fue ese. Sí, fue. cómo no. El primer beso de amor. De amor. Ah, entonces no era tan... Bueno, no era tan, tuvimos tú un lo sabes, tiempo, como pero yo no. ya un momento nos escondimos ahí y nos dimos un besito. Un besito de eso de piquito así, porque tampoco... Bueno, yo hablo de un beso. Bueno, en Más aquel profundo. momento quizás lo que yo sentía, esa hormigueo, esa cosa que tú sientes, ese beso quizás tan tierno, sí, yo lo veo como mi primer beso. Ahora, mientras hablabas de besos, estuve pensando en la cantidad de besos extraordinarios que te das en las películas. Con mucha gente, con
con algunos que son tus amigos, o por ejemplo han sido compañeros tuyos durante mucho tiempo. Pienso en la cantidad de besos que te has dado con Luis Alberto García, por ejemplo, con Luisito. Y quería caer en la vida de Silvar, porque yo pienso que uno de los desnudos más brutales que se ha hecho en el cine es el que tú haces con Luisito en la vida de Silvar. Desde la escena, desde el plano donde tú estás acostada en la cama y él llega a la punta de tu seno, y después él está de espalda, tú te levantas de la cama, un desnudo frontal. ¿Cómo se hacen esas cosas? ¿Cuánta gente está en la escena? No se queda mucha gente. Yo creo que tienes que competir. Es como que tú te ves y tú estás sentada en una silla y tú te estás viendo, así es como lo veo yo. No soy yo quien se desnuda. Siempre he tenido que poner esa barrera. No es Isabel quien se desnuda, es este personaje. Y entonces es competir conmigo misma, es saltar. Es como Sotomayor, es más alto y más alto y más alto. Y te tienes como que despojar, como arrancarte el alma. Es como dar patadas en el piso y lanzarte y decir, qué sé yo, cuántas cosas yo hago para poder hacer un desnudo. Sí, pero las mujeres tienen familia. Tú tendrías una pareja en ese momento, ya estaba tu hijo nacido, ya sé, era chiquito, pero un día tu hijo va a ser grande, o muy grande, quiero decir, y va a mirar a su mamá desnuda y todo eso. Esas cosas no te preocupaban en ese momento de ninguna forma. No, con mi hijo nunca me preocupó, porque con la primera persona que yo vi la vida de Silvar en el laboratorio fue con él. Y entonces yo en el cine, cuando tengo la premiera, hago algún desnudo, o cuando voy a ver la primera copia, que me invitan, que nunca me gusta ver mis películas más de una vez, las veo y ya las guardo y no las veo más. Y entonces yo me voy rodando así, como que un poco más, y parezco como una serpiente así. Y él me vio que yo me iba arrastrando y me dijo, mamá, no te preocupes, que te ves muy linda. Y entonces yo estaba educado para eso también, ¿no? Cuando era más pequeño. Quizás con las parejas, con la familia también. Mi mamá al principio mamá, eso ¿no? le chocaba muchísimo. Pero mi familia es muy respetuosa. O sea, lo que yo con mi trabajo. Y en eso no... Pero tu mamá no es de esos casos que sale la hija actriz desnuda y tu mamá... No, es que mi mamá no ve mis películas, ni ve lo que yo hago. ¿Cómo que no ve tus películas? No, mi mamá no es una persona ¿Y si que las ponen pueda... por televisión? Tampoco. Tampoco. O sea, ella sabe que tiene una hija... Mi papá sí, y mi hermano. Pero mi madre no. Mi mamá a veces está en una telenovela, y como ella vive en Camagüey, mi papá le dice, mira, salió Isabel. Ella abre la puerta. Ay, mira, qué bonita, o qué gorda, o qué esto, o qué lo otro. Cierra la puerta y se vuelve a acostar a dormir. Mira tú. No, es una gente que siga mi... Para ella es normal que yo actúe, o sea, no es... ¿Qué pasó cuando quisiste entrar a Lisa? Me desaprobaron por ortografía. Pero, a ver, ¿cuántas faltas de ortografía hay que tener para que lo desaprueben a uno si va a hacer un examen de actuación? Es como si desaprobaran a Zaida del Río porque tiene mala ortografía. No hay caso, pero... El examen me agarró unas cuantas faltas y ya me suspendió y tenía 5 en lo demás. Pero si yo llego a pasar Elisa, quizás no hubiera podido hacer todo lo que hice. O sea, todo el cine tenía que estudiar otras asignaturas, porque ya otras que se daban en la Escuela Nacional de Arte, que cuando aquello era una escuela magnífica con grandes profesores, pero yo me alegro. Pero todavía tienes tiempo, ¿no? Entrar a Lisa. No, ya no. Y de corregir la falta de ortografía. Mira, sí, soy muy cuidadosa. Ahora trato siempre de revisar, Uno tiene, Isabel, compañeros de trabajo. Y en el tiempo que está filmando una película, están juntos desde que preparan trabajo de mesa, después filman. Yo quiero pensar en Beatriz Valdés, quiero pensar en Luisito, quiero pensar en Broselianda Hernández. ¿Cuándo esos compañeros de trabajo se convierten en amigos? O si se pueden convertir en amigos unos compañeros de trabajo. Sí, uno siempre tiene amigos del medio. Mis amigos son los que no compiten, los
las actrices y los actores, pues los que no compiten, no compiten de la manera fea, porque todo ser humano es competitivo. Si no rivalizan. No, es que espérate, déjame aplastarte, no. Y sí, nos llamamos mucho, nos escribimos, nos damos cariño. Mira, eso no, la amistad, tú no puedes decir, hoy empezó la amistad, ¿no? No, yo te lo preguntaba porque en una entrevista que le hicimos para este mismo programa a Carlos Junior, el gran bailarín del Royal Ballet, él me decía que Maya Plisetskaya, la gran bailarina rusa, le dijo, si quieres buscar amigos, búscatelos fuera del ballet. Eso no ocurre en el mundo de la actuación. Yo tengo más amigos fuera de, o sea, que no son actores, que son quizás músicos, pintores o gente que tienen otras especialidades. Pero no suscribes el punto de vista de Maya Plisetskaya. O sea, se puede absoluto. tener compañeros que sean, Sí. se llegan a volver grandes amigos. Sí. Ahora que estamos hablando de compañeros que se pueden volver amigos, tu actual compañero está aquí con nosotros, el director de este programa. ¿Cómo manejan la relación matrimonial y la relación profesional que tienen que tener, ya que él es un gran director de fotografía? Y ¿cómo manejan eso profesionalmente y cómo manejan la casa? Porque yo sé que tú eres una cocinera, una gran cocinera, que te gusta raspar la casa, ser la que pinta la casa. No, respetándonos muchísimo. O sea, desde el principio, es tu trabajo y el mío es mío. O sea, él es capaz de que a mí me dé un guión y si yo no he abierto el guión, él no lo lee. Me dice, ¿de qué trata la película? Y si yo le digo, léetelo, pero si no, ese guión está ahí. Él no es de lo que se pondría bravo si le das un beso a No, alguien. no. Absolutamente no. Mira, ¿O tú pienso crees que no porque no hay crisis en nuestra relación por eso. O sea, yo me siento muy cómoda con mi pareja, ¿no? No ¿Y tú lo quieres mucho? mucho. Es pasar de los 40 y encontrarte con que, sí, bueno, ¿dónde tú estabas? Porque si yo pudiera el tiempo. Dejarlo atrás. ¿Te hubiera gustado conocerlo de primero y llegar con él ahora? Sí. Bueno, tú tuviste mucho tiempo en México, hablando de tiempo. Nos vimos allá varias veces. Hay muchas anécdotas que son, por supuesto, no son filmables. Pero en las largas noches en que a veces compartimos hasta el apartamento donde tú vivías ahí, siempre quise preguntarte, ¿por qué, siendo México un lugar que ofrece tantas oportunidades a los actores cubanos, hay muchos que trabajan allí, ¿por qué no insististe en hacer algo esos años? ¿Tenías nostalgia de Cuba? Bueno, mira, por eso vivo aquí en Cuba, ¿no? Por eso no me he ido. Yo necesito cosas que quizás para la gente son insignificantes. Y además no me interesan el tipo de telenovelas que se hace. Económicamente quizás sí, pero de la manera en que ellos lo hacen, no. Y yo no puedo trabajar con un garbanzo aquí en el oído, con un apuntador. ¿Qué cosa un es un garbanzo? apuntador. Una cosa que te van diciendo Que ahí, me van ¿no? diciendo el texto. El texto. Hay maneras, y son respetables, hay actores que lo hacen muy bien. No busqué, en un principio se habló como para hacer cine, después, pues no, ya era... y fue pasando el tiempo y yo no... Pero pasaron varios años, ¿no? ¿Cuántos Sí, fueron? 4 años. 4 años. Casi 4. De todas maneras, tú salías de aquí siendo una mujer exitosa, una actriz exitosa. ¿No te daba miedo, entre tus tantos miedos, empezar como una desconocida también? O sea, una persona que ya tiene un éxito en su país, a llegar a un lado y a decir, bueno, mire, yo soy actriz y mire, vean estas películas que yo he hecho. ¿No formaba parte de tus miedos o de tus fobias que te arrastraban todavía en esa época o qué? Yo sabía que me estaba perdiendo cosas. Sí, cuando llegué me lo sentí, o sea, era como, bueno, no está, pues no la llamo. Y me he pasado mucho tiempo sin hacer cosas interesantes, o los 2 primeros años después de llegar. Sí. ¿Y tú crees que el éxito paraliza?
El éxito puede llegar a paralizar a una persona. Si tengo todo el éxito del mundo, ahora ¿cómo sigo a buscar el próximo éxito? Te tienes que olvidar de ese éxito. Sí te paraliza, sí te puedes paralizar, pero tienes que ser consciente de que si te quedas prendido de eso, te quedas ahí. Es volver a saltar y empezar de cero, siempre de cero. Es como cuando tú haces una canción que es un exitazo y tú dices, "Ah". Pero un día tú te sientas y te olvidaste de esa canción. Mira, hay canciones que a ti te gustan mucho, hay canciones con las que tú te preparas y te relajas antes de los rodajes. Dime unas cuantas, las que te acuerdes. Mira, yo creo que la música es, y las canciones tienen que ver con los personajes, tienen que ver con el momento. Hay cosas que tú no puedes oír porque lloras. Vuela Pena, que es tuya, es una de mis canciones preferidas, y sí, Habáname de Carlitos, Cosas de Liuba, algo que canto Amara, que no es de ella, pero bueno, hay cosas que yo tengo mis días para oír a Elena Burke. Eso es como yo amanezca. Y los personajes también. Yo siento que hay una música interior. O sea, para mí Barrio Cuba tenía el Cigala. Aquí nadie lo conocía y alguien me regala el disco, que era quemado además, y yo lo empecé a poner y yo dije, esto es. Y también Cosas de December. En aquel momento, el disco de los boleros era... Sí, tiene Boleros Preciosos. Boleros Preciosos era la música de mi personaje. ¿Y qué ocurre a tu edad? Ya tú no puedes hacer la hija, la damita joven en una película o en una telenovela, que no has hecho muchas, pero has hecho, pero tampoco puedes hacer la abuela, a no ser que te caractericen y te maquillen y te... ¿Qué le ocurre a las actrices cuando llegan a esa edad, a esos 40 y tantos, cerca de los 50 años? ¿Hay muchos papeles? Es una pregunta. No se escribe casi para la edad de una actriz que como la mía. O sea, es más tiempo que estás sentada en tu casa y entonces por eso me pongo a pintar, a raspar paredes y hacer otras cosas que uno... Pero no hay casi personaje. Y Isabel, yo sé, tú has tenido los grandes protagónicos. En un momento determinado, prácticamente todas las grandes películas del cine cubano las hacías tú. Y ahora, por ejemplo, en La Casa Vieja de Lester Hamlet, inspirada en la obra de teatro de Ablario Estorino, haces un pequeño papel. Yo no quiero que tú me digas que una gran actriz hace pequeños y grandes papeles. Yo te pregunto, ¿qué significa para una actriz importante que no te llamen para papeles importantes y te llamen para papeles pequeños? Como ser humano. Sí me llaman a veces para papeles pequeños. Si yo sé que yo le puedo sacar y convertir ese papel pequeño en que cuando la gente entre al cine salgan hablando de mi escena, de mi personaje, entonces lo acepto, si no, no. Sí, mira, es duro, o sea, no protagonizar una película, pero con el tiempo o con los años, como que yo me doy cuenta ya que los años me están cayendo por eso, ¿no? Porque hay como cierta paz. Sabes que no vas a ser la damita. Hay algo en los ojos que has vivido. O sea, eso es ni ocultar la edad. Yo no creo en eso de que sí. Ay, no digas que tienes 48 años. No, sí, lo digo y lo repito y no me acompleja. Uno tiene que saber vivir esas etapas. Y si tuvo 15, decir, mira, los tuve también puestos. Y ir quemando etapas. Yo sé que va a llegar a esta edad un personaje, pero tienes que esperar, si no te retiras. Siempre te duele, perder la juventud duele, perder cosas duele, los años, uno tiene espejo, uno se mira. Eso te da, no duele, te da como un... no sé. Debían prohibir los espejos a partir de los 45, me parece que sería una buena idea, decretarlo, como una especie Sí, de cuando uno decreto. tiene esos días que tú dices, pero más que los años es como te han pasado cosas. Entonces puedes asumir un personaje así, entras a esa película de otra manera, eres más comprensiva, miras al director diferente y a ese personaje le das un vuelo que quizás con 20 no le dabas.
porque tenías el protagónico. Escuchando Te Permuta, porque para prepararme para todo esto tampoco lo saco del techo, sino veo las películas. Tenías la voz un poquito más cristalina, pero ahora tienes una voz ronca, una voz profunda. ¿Por qué? Porque fumas. Fumo muchísimo y quiero dejarlo. O sea, el que conozca una pastilla, una inyección, algo, por favor, que me llame. Sí. Que nos llame. Que nos llame. ¿Por qué no has hecho teatro? No. Respeto muchísimo a las personas que hacen teatro. Me aburro. Al tercer ensayo me aburro muchísimo. Pero las actrices de teatro dicen que pueden intercambiar cosas, incluso con el mismo texto, sentir cosas diferentes cada noche, que es la única manera de poder hacer, como hacen la gente, sobre todo en Hollywood y eso, en Broadway, mejor dicho, que pueden hacer 100 presentaciones, 200, 500, 1000 presentaciones de lo mismo. Te sientes incapaz de repetir lo mismo cada noche. Cada noche. Y ves en la dirección de cine, ya has hecho documentales, el de Che es fantástico, es mi opinión. ¿Has pensado en que el día que no te ofrezcan más papeles, ojalá que no ocurra, pero si ocurriera que no te ofrecieran más papeles, la dirección de cine sería una posibilidad para ti? ¿Te gustaría? No, es una pretensión muy... Yo respeto mucho a los directores de cine, no... Yo creo que sí me gustaría trabajar con los actores. Sí me encanta el trabajo con los actores, pero no sé, uno nunca puede decir no, pero... Porque mientras más viejo te pones, pues más atrevido quizás eres, ¿no? Pero no lo veo como un camino. Hasta ahora no. Bueno, yo voy a irme a posiblemente la única pregunta compleja. ¿Tú le has tenido miedo a vivir fuera de Cuba? No. Mucha gente o sea, me quedan pocos amigos. Casi todos mis amigos pues no viven en Cuba. Yo creo que no es por un problema de miedo. Fuera siempre me siento como que agregada, ¿no? Como que vivo con la suegra y que yo me siento tranquila, que no vivo agregada. Pero por miedo no. Puedo suponer entonces que tampoco le tienes miedo de vivir dentro de Cuba. Soy dura a la hora de decir las cosas. Lo mal hecho me indigna muchísimo. Quisiera que existiera más espacio, que no se fueran tantos amigos por problemas económicos, o sea, del medio, y tenerlos y contar con ellos, pero no me da miedo. El miedo sería encerrarme y yo me niego. Y a irme también me niego. Vivimos en un país difícil, pero es mi decisión, ¿no? Y es el nuestro. Entonces, a veces te alan otras cosas fuera. Quizás el trabajo, la familia, los amigos, pero es mi decisión, ¿no? Y los amigos me la respetan, además. Bueno, gracias por haberlo decidido. Si no, no hubiéramos tenido esta entrevista. Un beso para ti, te quiero mucho. Igual. Con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos egos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con
dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta.